Hola, Eduardo. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo va todo? Muy bien, profe. Casi muy bien. Ahí me oyes bien, sí. Sí, señor. Perfecto. Entonces, aquí vamos a compartir pantalla, prenda su cámara y cuénteme, pues. ¿Qué Ya, pasó? Antes profe. de eso, ¿qué pasó con su amiga? ¿Ella no le ha escrito, profe? No, señor. Y ya se me voló la piedra porque ¿cómo más le ayudo? Pues es que ella me está diciendo que ella solo tenía como tiempo hasta ahorita el siguiente mes. En octubre ella va a salir a vacaciones. Sí, ella me contó lo mismo y le dije, busque ayuda de alguien, búsquese un profesor de biología, de español, de matemática, entregue algo, porque la universidad quiere un rastreo de ello. A ella claramente la tengo que dejar, pero ni siquiera me llama. Es que trabaja sábados, domingos y festivos. Los sábados sí trabajamos, profe. ¿Hasta qué hora? Depende de la oficina, uno sale por ahí 1, 2, 3 de la tarde más o menos. Por eso yo estoy colocando las clases de 5 a 6 por ustedes. Y inclusive hoy es domingo. Sería el colmo que no se conectara hoy. Entonces, si quieres, yo te escucho, miramos tus modificaciones, vamos a leer un rato, un buen rato el estado del arte. Y tan pronto termines, por favor, te comunicas con ella y le dices que se conecte a la clase si no lo ha hecho, ¿vale? Bueno, profe. Listo. Bueno, cuéntame pues cómo es el tema. Yo voy a reiterar seguramente las mismas preguntas. ¿De aquí para arriba todo el día? Sí, señor. Todo el día ya estábamos en el estado del arte. El domingo pasado usted me revisó una parte. Ya pues hice algunas correcciones que me reitero pues más parafraseo y acá en la primera parte esto que está acá que voy a seleccionar lo leyó la vez pasada y me dice que tenía que complementar porque esto implicó una pérdida y eso ya lo arreglé y es lo que está en amarillo. Por eso, lo amarillo también retoma lo de arriba, ¿cierto? Sí, es lo mismo, solo que ya lo complementé al final porque implica la pérdida. Perfecto, listo. Regálame un segundito. Entonces, esto fue una pérdida en el campo del perfecto. En Colombia, a partir de las reformas de medio siglo, se había instaurado un modelo federal ahí, que se asentó a partir de la Constitución de Río Negro en 1873. Gracias al sistema instaurado, se asentó a partir de la Constitución de Río Negro. Vas a borrar desde 1863, vas a borrar, gracias al sistema instaurado, lo borras y colocas solo el Estado prácticamente había renunciado a toda forma de intervención. Eso está repetido, gracias al sistema instaurado. Ese pedacito nada más. Y le colocas la E con mayúscula, el Estado prácticamente había renunciado a toda forma de intervención en términos de política monetaria y permitió el desarrollo de un sistema de banca libre con muy pocas restricciones. Debido a esto, la banca regional floreció en la década de los 70 del siglo. Está haciendo un calor acá, compadre, pero estoy loco. Y si pongo el abanico no nos escuchamos. Después de saludo. Hola, Estefanía. Hola, ¿quién más está aquí? Hola, Jennifer. Hola, Rafa.
Buenas tardes, La profe. Buenas profe, tardes, buenas compañeros. tardes. ¿Cómo van? Buenas Sigan tardes, ahí en lo que profe. están haciendo mientras trabajo aquí con Eduardo un ratico, ¿vale? Pero vayan parando bola. En la década de los 70 y el siglo XIX, con lo que se superaron en parte los problemas de liquidez y de capital financiero disponible en algunas de las regiones más importantes del país. Sin embargo, esto implicó una pérdida en la banca debido a la inyección de capital económico que se necesitó para hacerlo. Listo, muy bien. Eso ya lo había leído, ¿cierto? Sí. Prende el micrófono que no te oí. Sí, señor. Ah, ok. Sí, señor. Listo, muéstrame otra corrección antes de seguir. Pues lo que se hizo, ahí sí, yo tengo el micrófono. No, este computador está loco. Lo que se hizo fue que en cuanto a investigación me dijo que estaba muy bien, pero que tenía que meter más parafraseo. Entonces, digamos que acá hay algunas cosas que se incluyeron. Ok, espera, lo reviso rápidamente. La crisis del modelo liberal radical se evidenció hace 1838, donde una profunda crisis de las exportaciones abrió la brecha para que la oposición política llegara al poder y se afianzara con la elección del presidente Rafael Núñez en el 80 e inició la regeneración. El nuevo modelo que se impuso en Colombia estuvo marcado por la excesiva centralización política y económica que condujo inexorablemente al difícil fin del siglo. La recuperación económica tras los errores en política económica de la regeneración y de la guerra de los 1000 días fue el principal reto de las autoridades colombianas en el siglo XX. Esta tarea no fue fácil y Colombia debió en poco más de 2 décadas diseñar e interpretar un sistema monetario que no solo corrigiera los errores pasados, sino que definiera un paquete de reglas de juego claras, un paquete de reglas. Quítele la L a del, de reglas de juego, no del juego, sino que definiera un paquete de reglas de juego claras. Quita esa L. Listo. En la economía que permitiera reducir sustancialmente la incertidumbre de finales del siglo XIX, se logró con la regularización del sistema financiero, la creación de instituciones de control y vigilancia como la Contraloría y por supuesto el diseño y puesta en marcha de un sistema de banca central en 1923. A principios de la década de los 70, siglo XIX, se debía enfrentar una crisis financiera que condujo a la caída de la bolsa de Nueva York. Esto tuvo grandes repercusiones en Inglaterra, cuyos principales clientes eran Estados Unidos y países europeos, y trajo consigo una profunda depresión en los mercados europeos. En Colombia, sus efectos se evidenciaron en la caída de las exportaciones colombianas, las cuales enfrentaron a disminución, pero eso mejoró bastante bien. Esto produjo una desestabilización del régimen liberal y fundamental del Frente Presidencial de Julián Trujillo, y luego la elección de Rafael Núñez, con quien se dio inicio a la regeneración. Esto sigue subiendo para que yo pueda ver. Esta discusión no solo versó sobre lo técnico, sino que atravesó la misma idea de nación que cada facción política defendía, lo que agudizó además las divisiones. Está escribiendo Judy que ya se conecta en 3 minutos. Lo que agudizó además las divisiones que se vislumbraban entre el centro político de diferentes regiones del país, porque es lo mismo la división entre todas las regiones. Muy bien, sigue subiendo. En general, Rafael
que el general Núñez defendía la intervención del Estado en materia económica. Eduardo, recuérdame el título de su investigación. Políticas monetarias. Política monetaria. Hola, flaca. Buenas tardes, profe. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, profe. Bueno, muy bien. Ya en un ratico vamos con calma. Listo. Mejor dicho, Eduardo, ¿usted está de acuerdo con la intervención estatal o no? En la economía. Profe, qué pena, es que estoy... Hasta... ¿Qué me Dime, pregunta, profe? ¿usted está de acuerdo con la intervención gubernamental en la economía del país? Pues estoy de acuerdo, digamos que deben haber algunas políticas que ayuden a que la economía no se vaya, con lo que le decía la vez pasada. Digamos, en cuanto a lo privado, no sería bien, porque pues, que el Estado intervenga en las empresas privadas, pues tampoco estaría bien, pero sí deben haber unas normas que ayuden a regular la economía. Perfecto, pero ojo pues que, como igual me lo decías la vez pasada, la intencionalidad es ir empezando a encontrar contexto. ¿Listo? Cuando empecemos a llegar a los presidentes, sí, que ¿cómo se llama esto? Este estado del arte, perdón, ¿cierto? Me va dando como intención, aquí me estás contando pues de Núñez y del anterior a este y cómo es el tema, ¿cierto? Vamos empezando a entender una percepción. Entonces, aquí viene un comentario. Yo soy de la política, Alejandro Escobar es de la política, eso no significa que lo deban manejar ustedes, pero a mí me gusta que el libre juego de oferta y demanda sean los que regulen el mercado. O sea, no me gusta la intervención del Estado en escenarios económicos. Me gusta la intervención del Estado para los policías, para los profesores, para señalizar vías, para todo eso, pero que no intervenga en política o en el desarrollo de la política económica de manera estructural, porque si yo tengo empresa privada voy a tener un socio que no quiero, que es el gobierno. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso el empresario colombiano puede llegar a entrar en pánico cuando hay mucha intervención. Me explico. En Venezuela, el presidente Chávez, antes de morirse, empezó a expropiar un poco de empresarios o de empresas a sus empresarios, ¿cierto? El que tenía dos casas, pues le quitaba una, simplemente por su manejo de política económica y social. Eso me parece un poco complejo, pero repito, es mi gusto. Ahora, si tú estás de acuerdo, pues no, lo argumentamos más adelante. Es para que vayas haciendo como tu propia posición frente al desarrollo de la investigación. ¿Vale? Bueno, vale, Listo, profe, bueno. gracias. De producción y uso de los empleados del gobierno con el propósito de tener un mayor margen de acción en la economía y la creación de un organismo que estimulara la actividad crediticia y que sirviera como instrumento de desarrollo. Inicialmente la oposición se puede ser más importante de la ley. San Pedro, Salvador Camacho, de autor de la ley, implantó el patrón. Esto mismo que me acabas de colocar aquí donde dice patrón oro, lo vamos a colocar más extenso en los marcos históricos, teóricos, ¿sí? Legales. Va a ser bien importante que lo podamos manejar ahí. Samper sostenía que el papel moneda no tenía una plena seguridad de ser pagado necesariamente. Por tal razón, no podía inspirar confianza como los billetes de banco, que son pagaderos al portador y a la vista en lugares señalados y que no pueden o no convertirse en dinero por tal razón. El oro y la plata no tienen que hacer en el país y salen a buscar un mejor mercado. De esa manera, que solo circula la moneda mala y se produzca una escasez del país. Tales críticas estuvieron excelente, excelente. Muy bien, eso lo vamos a utilizar más adelante. Muy bien, continúa. Mejoró bastante, yo Eduardo, muy bien. Se nota que ya le metió más tiempito a esto. Algo así, sí, señor. Muy bien, no obstante, las reformas se llevaron a cabo entre las primeras que se aprobaron. Las reformas se llevaron a cabo y entre las primeras que se aprobaron fue la ley tal mediante la cual se utilizó el gobierno a establecer un banco nacional. Los debates sobre la formación del banco giraron alrededor de aspectos
de varios aspectos. En primer lugar, el proyecto inicial suponía una parte de 10 millones de las rentas de una empresa vendidas al público. Eso se modificó y se estipuló un capital de 2 millones al gobierno, además de pagar del tercero para mostrar el interno. 1.000.000 de hectáreas de tierras baldías y 200.000 acciones ofrecidas a particulares. Finalmente se aprobó un capital nominal de 2 millones aportado enteramente por estas comisiones. En segundo lugar, el Banco Nacional hasta por el doble de su capital efectivo y con la garantía de que el gobierno respondería siempre por la solvencia del banco. Asimismo, de mantener la credibilidad necesaria para generar sistemas en ese banco, deben mantener siempre una caja un valor monetario del 25% de sus billetes en circulación y parte de los billetes en circulación. Eso que se refiere a por lo menos de un 25% de sus billetes en circulación se conoce como encaje bancario y eso lo vas a llevar al marco conceptual. Okay. Sin embargo, esas acciones no fueron suscritas, según algunos autores, por el boicot y para otros porque el capital privado no se veía con simpatía que el gobierno, además de deficitario, fuera el principal accionista y su principal cliente. De esta manera, el Banco Nacional se convirtió en de carácter público. Listo, déjame seguir leyendo. El primer millón de capital financiado mediante un préstamo por 2.5 otorgado por el gobierno por la empresa Morton Bliss y compañía de Nueva York, el cual fue garantizado con derechos que tenía Colombia en The Panama Railroad Co., una empresa. Me imagino que esa fue la que hizo el canal del Panamá, el canal de Panamá, ¿cierto? Para aprobar se negoció un anticipo de participaciones a los ferrocarriles por avances de 27 anualidades futuras. Para el momento en el que se separó Panamá no se había realizado ningún pago. El millón de euros restantes se pagó casi por partes iguales con fondos propios del gobierno y con la entrega de pagarés de tesorería. ¿A quién le toca, Rafita, a quién le toca Banco de la República? Profe, creo que era el de Heidi, no, si no estoy mal, ya le confirmo. Ah, Profe, a Heidi le tocaba Banco de la República, tenía mi una apagada. ¿y qué vamos a hacer con esa loca? Que eso es importantísimo, mi hermano. Le estoy escribiendo, profe, pero como que no tiene internet, no le llegan los mensajes. Qué pereza esa vaina. Entonces, como fueron bien exhibidos. De esta manera, uno de los objetos iniciales tuvo un escaso desarrollo. El banco no tuvo un papel de decisión. El banco ejerció su derecho de emitir billetes pagaderos al portador, pero el gobierno se reservó para sí el derecho de acuñar la moneda de plata de cuarto de décimo, medio décimo, 2 décimos y 50 centavos. También la moneda de níquel y de 1,5 centavos. Para esto se respaldaron las emisiones de 1.575.000 en metálico que fue pagado sobre el capital suscrito. Figuraron como deuda de tesorería hasta su liquidación. En general, muy bien. Sigue subiendo, por favor. No obstante, perdónenme un segundito, por favor.
Listo. En el sentido estricto del Banco Nacional. Sin embargo, el Banco Nacional cumplió además en sus funciones económicas una importante función política, pues se constituyó como un instrumento de centralización política y desarrollo del poder del Estado. Ideas que pregonaba Núñez como elemento de muy bien, sigue. El comercio de la Unión prácticamente paralizó la ruta de aduanas que se había fiscales para el gobierno. No obstante, es importante resaltar que el deterioro de la legislación fiscal había venido acentuándose durante la última década, por lo cual no es posible atribuirle solo el conflicto. Excelente, sigue. La disminución en los ingresos fue sustituida con la emisión de billetes del Banco Nacional. Para tal fin se promulgó. ¿Usted tiene claro, Eduard, perdón, qué pasa cuando hay mucha emisión de dinero? Cuando hay muchos billetes en la economía. Eduard. Sí, profe. Es que ¿Qué pasó ahí? el computador, perdón, se me bloquea y no le puedo quitar el audio. Listo. ¿Sabes qué pasa ahí? ¿Cómo, profe? ¿Sabes qué pasa cuando hay mucha moneda en el mercado? Pues, profe, sí se genera, es que se me fue la palabra, digamos que no es bueno que haya tanta circulación de dinero porque, ¿cómo lo explico? Me fue la palabra. Listo, pero cuidado con eso porque es que este es el tipo de preguntas que se van a hacer en el momento, un jurado en el momento de la socialización. Entonces, ¿qué pasa? Si hay mucho dinero en el mercado, ¿cierto? Eso implicaría que a la gente no le importa pagar más por los productos porque tiene dinero. ¿Cómo se llama eso? Sí, Inflación. puede requerir más, puede comprar todos los bienes que necesite. Entonces, Perfecto, no, pero a un precio más alto, porque el comerciante lo nota, ¿cierto? Entonces lo que hace es subir el precio porque le van a seguir pagando el precio que él pide. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco de la República? Voy a ser claro, si no contesta hoy, que no vuelva, yo mando una carta a la universidad. Si ella no entra o me llama hoy, que no vuelva. Pero la característica del Banco de la República, ¿qué haría ahí, Edward? El utiliza, Banco de la digamos, ahí República... las herramientas por ejemplo, sube las tasas de interés para así que no haya tanta circulación de dinero. Excelente. Aunque lo explicas, ¿no? Para que te des un poco más, aunque eso no lo vamos a ver ahora, sino cuando estemos terminando ya todo el desarrollo, yo les voy a dar como unos tipsitos, pero entonces lo vas contando. El Banco de la República sube las tasas de interés, por consiguiente los bancos comerciales tienden a subir las tasas de interés para que a la gente le sea mucho más complejo sacar un crédito. Y si no sacan crédito, ¿cierto? Pues no van a tener dinero para, simplemente su sueldo lo van gastando en el Uber, en el taxi, en el Didi, en el pan, en la mogolla, en el almuerzo, y la plata cada día se va acabando y el señor de la tienda que quiere vender su kilo de tomate en 20,000, pues nadie se lo va a comprar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Rápidamente empezar a bajar el precio, si no va a perder su producto. Eso es una manera de control de inflación. Hay varias más y esas las contará alguien algún día con el Banco de la República. ¿Listo? Ese sería como un principal contexto. A propósito de eso, me llamó la universidad. Lo que pasa es que ya no tengo más cupo y me asignaron 2 proyectos de tesis más que no tienen nada que ver con lo de ustedes. Entonces, esta niña, reitero, son las, no sé ni qué horas son. Si no se comunica en la siguiente hora conmigo, va a estar realmente llevada porque voy a mandar un documento a la universidad para que la pongas en sobreaviso porque siento que me están faltando al respeto, Eduardo. No sé, ¿usted qué opina? Profe, yo no sé, yo le estoy que le marco, y ahorita mientras su merced tenía los asuntos allá, le marqué 3 veces y no tiene el teléfono apagado porque las llamadas tampoco le ven. Sí, pero complejo que a Rafa creo que en la clase pasada le dijo que se puso la vacuna el sábado, la corrimos por ella para el domingo y el domingo entonces estaba enfermo. Es complejo y voy a entender que todo puede ser real, pero no sé qué más hacer. Hasta la he llamado personalmente y no sé cómo organizarlo. La ley 87 del 86 reiteró el carácter de moneda legal al billete del Banco Nacional, su recibo forzoso en pago de las rentas y contribuciones públicas, así como las transacciones particulares. Otro de los mecanismos que utilizó la regeneración en esta misma ley, artículo 15. Vas a colocar esa palabra regeneración en tu marco conceptual y explicas qué es.
pero no la definición del diccionario, porque esta regeneración se requiere a lo que hizo Rafael Núñez en su momento, ¿no? Sí, señor. Ok. De esta manera, la moneda extranjera se redujo a la categoría de mercancía y se le prohibió todo tipo de obligaciones como un mecanismo de ratificación del poder del Estado en el campo monetario. En particular, este punto generó fuertes críticas del liberalismo, pues consideraron que la escasez del numerario era consecuencia directa de la prohibición de la libre circulación en Colombia. Cuando habla de numerario se refiere a plata, ¿listo? Sí, ¿lo tienes claro? Sí, Muy bien. señor. Todas estas dificultades y las malas consecuencias, perdóname, tales críticas, todas estas dificultades y malas consecuencias que se producen, acciones que frecuentemente aparecen en los Y no, tiene que 30 segundos, pongo mi cuadro, la ganancia de capitales, que ellos representan y que es la verdadera riqueza inagotable. Lo repetimos nuevamente. Poseemos elementos muy considerables para hacer frente a la situación. Lo que nos falta es combinarlos por medio de la confianza y el crédito. Consecuencias de la crisis. Para terminar de grabar la situación de la banca regional, se promulgó el decreto tal mediante el cual se declaró un interregno entre el 2018, que entre el 18 de diciembre del 84 hasta esa fecha, para que el pago de todas las obligaciones públicas y que los procedimientos de pago de interés pudieran hacerse con billetes del Banco Nacional. Esta medida afectó notablemente a los bancos privados. ¿Qué es eso de interregno? Colóquelo ahí en amarillo y búsquele un sinónimo o explíqueme qué es esa vaina o modifica eso. ¿Listo? Bueno, Porque es que ahí parece que no es tomado de otro lado, sino es ese término, es ese desarrollo tuyo, ¿sí ves? sí, señor. Ahora, si el término sí es, entonces a ese párrafo le falta norma APA, si es tomado de algún texto. ¿Listo, Rafa? Bueno, Perdón, profe. Edward, perdón. De acuerdo con 10, las pérdidas para la banca privada fueron incalculables debido al alto descuento que sufrían los billetes del Banco Nacional, que tenían estos billetes. Descuento que sufrían los billetes del Banco Nacional. El alto descuento que tenían estos billetes se debía para algunos al hecho de que en otros países el valor de la moneda fiduciaria, o mejor, el de depresiones no ha tenido nunca causa de la desconfianza de la solvencia del riesgo, mientras en Colombia este ha sido el factor principalísimo de las funciones del cambio. Muy bien, excelente. Sin embargo, el gobierno defendía tales medidas. Sigue, muéstrame lo siguiente. Aquí otra vez dice, el interregno concedido a los créditos, ¿cierto? No sé si quiera decir que son los intereses o el porcentaje de intereses, ¿cierto? ¿Cierto? O identifica qué significa ese interregno, ¿cierto? Y lo manejamos de una manera más pertinente. Bueno, profe. Un segundo. Es un periodo de tiempo en el que un estado o país carece de soberanía. Soberanía gubernamental. Sí, entonces el tema es, ¿qué quiero decir con eso? En esa época no había créditos o no había un banco central o no sé cómo pueda llegar a tener esa estructura. Entonces revísalo, ¿vale, Edward? Bueno, profe. Justo aparece que los capitales a préstamo, que son los únicos que están a una mayor distancia de las persecuciones de la guerra civil, aunque sea la disminución del interés y la prolongación de los plazos. Esto es tan equitativo que nadie hace objeción alguna sobre el particular. Sobre este punto se espera en justicia que el gobierno dé una aclaración del decreto. Muy bien. Dicha misión se hizo con la condición de la convertibilidad. El gobierno ordenó el 70% de las deudas y el 50% de las obligaciones de los bancos privados, lo que perjudicaba el negocio de la emisión de los bancos privados. Excelente. Con la ley 57 del 87 se suspendió el derecho de los bancos privados a emitir mientras el Banco Nacional gozara de este privilegio de los billetes
Núñez sostenía que la implementación del curso forzoso se debía a dos causas principales: la escasez del circulante y la situación fiscal. No obstante, la escasez del circulante fue duramente criticada en la época, pues si bien era cierto que el país exportaba numerario como consecuencia de una crisis en el sector externo, este mecanismo era normal bajo el sistema del patrón oro para la eliminación de un desequilibrio externo. Claro lo que es el patrón oro, ¿cierto? Eduardo, yo sé que usted dice que yo fastidio como un demonio y yo lo sé. El tema es tenerlo claro para que lo podamos analizar. El patrón oro, antes en los billetes decía, señor, Ah, pero qué pena es que me estaba escribiendo Heidi. ¿me estaba escribiendo qué? Heidi, ¿Qué dijo? me dice que pues que ya no puede avanzar en gran parte, que por eso no se ha querido conectar porque le da pena pues con ustedes sin haber Dígale que le dé pena, toda la pena y que se ponga morada, pero que si no se conecta hoy le va a dar pena porque no voy a dejar que se gradúe. ¿Listo? Que se conecte en este mismo momento y que hable eso conmigo. Por favor. Bueno. ¿Vale? Así, pero dígale así porque no estoy jugando. Si no se conecta, no se va a graduar. Y la pena le va a durar como 3 años. ¿Listo? Ok, pero ya lo haces en un segundito. Te voy a retroalimentar con algo. Eduard, ¿tienes claro lo que es el patrón oro? Pero pues, lo que yo sé del patrón oro es que es como un sistema monetario. No. Lo que pasa es que el patrón oro estaba antes impreso en los billetes. Entonces usted tenía un billete que decía 1,000 pesos oro. ¿Qué significaba? Que por los 1,000 pesos que usted tenía en el bolsillo, ¿cierto? En la bóveda del Banco de la República, sí, había una representación de oro respaldando ese billete. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaba? Debió haber mucho oro, y mucha plata y mucho platino para responder por eso. Entonces, el tema de eso fue cambiando. Pero sí es importante que ese patrón oro también lo llevemos al marco conceptual para que expliquemos qué significa esa característica, ¿vale? Bueno, pues, La instauración del curso forzoso y la reforma bancaria en el 87 afectaron la banca privada, cuyas instituciones se redujeron de cerca de 42 en el 81 a 14 en el 92. Y 9 bancos que habían en Bogotá en el 84 solo quedaron 4. Frente a estos cierres, posiblemente producidos, perfecto, sigue subiendo. No está en otro caso. Por otra parte, el debate sobre el régimen del papel moneda era intenso, aún dentro del Partido Nacionalista, pues esta discusión no solo versaba sobre los elementos técnicos de su implementación. Un comentario para todos: Esmeralda, Estefanía, Edward, ¿quién más tengo aquí? Rafa, Jennifer, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan cuando tuvimos el éxodo masivo de compatriotas venezolanos a Colombia, que estaban, creo que cerca del terminal de transportes en Bogotá, que sacaban un poconón de billetes y le van a uno billetes de esos para que uno le regalara 1,000 o 2,000 pesos? Por eso es esta preocupación y esta pelea, Edward, que estamos viendo en este momento. Eso pasó también en Brasil, pasó en Argentina, cuando usted andaba con un maletín lleno de dinero, ¿sí? Usted tenía que pagar, creo que en Brasil, algo así como 25 millones de cruzeiros, y eso era un poconón de billetes, y con eso usted no compraba una Coca-Cola, de las pequeñas. Entonces, mantener el poder de la moneda sí genera un impacto bien importante para que podamos entender por qué ocurre todo esto, ¿vale? sí, señor. ¿Listo? Un aporte importante del Congreso, una parte importante del Congreso apoyaba una parte importante del Congreso apoyaba esta idea, pues ya había autorizado 2 millones en el. ¿Listo? Muy bien, muéstrame la otra hoja. Gracias. Esto hacía parte de un contrato autorizado mediante el acto secreto en la Junta de Emisión del 11 de documentos. Arturo Mayo, gerente del Banco de la Nación, 3 millones en documentos de deuda, y los jueces convinieran a los dos gerentes con intervención. De esta manera, el Banco Nacional emitió y entregó los billetes al Banco de Bogotá por un valor de 2.200.000 para obtener documentos de deuda pública. Perfecto.
descontando estas actuaciones cuando menos irregulares, aquellos que nos sostenían el papel moneda era una deuda representada en el hecho de la impresión gubernamental originada en circunstancias extremas. ¿Sigue subiendo? Por favor. Ahí, gracias. Quien había puesto en dificultades la estabilidad del régimen político. Eso significaba que su uso obedecía a fines estrictamente políticos, pues había ayudado a sostener un régimen durante este periodo que había asumido una forma de préstamo forzoso sobre toda la economía. Sin embargo, Caro se oponía a considerar el billete del curso como una deuda considerada excelente. Listo, muy bien. Muy bien. En uso de estas facultades económicas, el gobierno mantuvo un comportamiento moderado de las emisiones, sin embargo, este se abandonó a partir del 85, cuando las emisiones ascendían a 2.500.000. El gobierno continuó a fabricar para suplir las necesidades de la guerra civil, con lo que las emisiones totales sumaron 3.800 y así registraron las primeras emisiones ilegales. Pues el decreto 11, perfecto. Ahí está contando gran parte de lo que algún día iba a ser su compañera. Por eso se han quebrado varios bancos nacionales al inicio, hasta la constitución del actual Banco de la República. Muy bien. El dogma de los 12 millones, las emisiones. Acá tengo una duda. Si ves que después del dogma de los 12 millones hay un mito, muéstrame el final de esa hoja, por favor. Listo, devuélvete. ¿Dónde estaba el unito? Se me perdió. Ah, mira ahí. Dogma de los 12 millones. Colócame ese dogma de los 12 millones y el unito en amarillo y revísame de dónde viene eso, o simplemente ese uno no debe ir ahí, o lo copiaron, o lo copiaste de otro libro y apareció ahí. ¿Listo? Para que lo revises. Muy bien, bien. Para grabar esas meses del 86 y de ellos hacer de seguridad billetes, la primera participación se decide portar billetes impresos para darle mayor seguridad al papel moneda de la nacional. En 1926, que aumentó así el caos monetario. El crecimiento de las emisiones clandestinas y el caos monetario que se vivió hizo insostenible el régimen en Colombia. Por tal razón se promulgó la Ley 70, que ordenó la liquidación del Banco Nacional. Es importante resaltar que esta decisión no debió. Listo, muy bien. Déjame ver la otra. Listo, ahí está bien. Eso significa fundamental la utilización de una representación política administrativa, una distinción de parte del poder público, así como la revisión de las reformas económicas y financieras de los gobiernos anteriores. La unidad que había mantenido hasta el momento el Partido Nacional quedó deshecha en las elecciones, pues a partir de este año la elección entre Caro y los velistas. ¿Cuáles son los velistas? ¿Los de Álvaro Uribe Vélez o los que prenden velitas? No tengo ni idea, por eso le pregunto. Ponga ahí los velistas en amarillo. Eso tiene que ser del apellido Vélez de algún presidente, pero me dices de cuáles. Con velistas en amarillo. Esta última liderada por Carlos Martínez Silva, nombre de los conservadores históricos. Los velistas están liderados por Carlos Martínez Silva a nombre de los conservadores históricos. Pero averigua qué significa eso, por favor. ¿Vale? Listo, profe. Okay. Caro señaló desde su mensaje de posición presidencial que el régimen monetario se mantendría, incluso habría que flexibilizar las normas sobre emisión monetaria. De esta manera se imponía una distancia con el dogma de los 12 millones de niños como tope de ediciones. Caro sostenía que la base se adoptó para lograr una más bien moderada e inferior a las necesidades del país, y como una institución económica referente, los topes debían variar en consideración. Por otra parte, Caro se oponía a la libre estipulación monetaria, pues consideraba que el curso forzoso de la moneda fiduciaria dejaría de regir, ahí se te falta una D. Dejaría de regir, Hernández 201. Listo, entonces, Hernández, en los debates entre el Correo Nacional, propiedad de Carlos Martínez Silva, el periódico oficialista El Telegrama, se denunció por primera vez que durante el gobierno de Carlos Holguín,
había una circulación de 26 millones cuando la autorizada eran solamente 17, lo que abrió la discusión sobre las emisiones clandestinas en el Banco Nacional. Como resultado se conocieron nuevas informaciones, entre las que se destacó para un informe, el informe contador del banco, relativo al negocio de compra y venta de unos documentos de crédito público efectuados entre el Banco Nacional y el de Bogotá y la emisión general de billetes. Memoria del Tesoro. Ese informe se presenta un recuento, sigue, pormenorizado de todas las emisiones efectuadas a partir del 89. Listo, muy bien. Edward, coloca ahí después de Hernández 2001. ¿A él está manejando? Sí. Acá, en esta parte. Espera un segundo, es una investigación. Sí, ahí, coloque ahí, profe, aquí. Y en la siguiente, sigues trabajando, haces las modificaciones que te dije del estado del arte, que creo que son 2 o 3, ese trabajo va muy bien, ¿cierto? Y sigo leyendo ahí para abajo, pero sigues avanzando en el estado del arte. Ok. ¿Vale? Listo, profe. Edward, pienso que está muy bien.